El- es que me cuentes vos de una vida que tenés, que la vi bastante activa, porque viajaste por España, fuiste, volviste. Contame bien quién sos, qué haces y dónde estuviste todos estos años. Bueno, hola Ale, hola Nahue, gracias por la invitación. Les cuento un poquito acerca de mí. Me llamo Serena, tengo 23 años y salí a los 19 años de Argentina. ¿Quién soy? Básicamente se podría resumir en una persona que está siempre curiosa de descubrirse más. Siempre tuve en mi mente la idea de que la vida no era solamente lo que es, que había posibilidades para todos y que no me tenía que conformar con lo que mi mente o con lo que las personas me decían, así que inquieta, buscando mejorar sin saber en su momento hacia dónde iba, pero simplemente sabía que quería una vida mejor. Lo que me llevó a, en un momento, en pandemia, tomé la decisión de irme de Argentina, me fui a estudiar a España y ahí empecé a conocer a más personas dentro de todo este mundo y otra visión en realidad, una visión completamente diferente a lo que era mi círculo social acá en Argentina. Y estuve en España unos 3 meses recorriendo, pasando de casa en casa. Fue una experiencia muy loca, la verdad. Y después vine a México. En México me enamoré, me quedé de México. Me encantó México y me terminé quedando 3 años ahí y finalmente volví hace unos meses a Argentina. Algo que interesante. Eh, y escúchame, ¿y cómo fue que empezaste? Porque vos ahora te estás desarrollando como terapeuta holística. Eh, Contame esa parte, esa faceta. ¿Dónde descubriste vos tu vocación por eso, o tu amor por la terapia holística? Desde muy chica tenía sintomatologías físicas. En su momento la primera que recuerdo era una sinusitis crónica que duró como hasta mis 12 años. Y mi mamá fue la que me fue inculcando. Un día me dijo, bueno, después de pasar por un montón de médicos y que no pase nada, me llevó a un homeópata. Y ahí se me fue, yo tenía como 12. De ahí, cada vez que tenía un síntoma o me pasaba algo, me decía, busca el significado en biodescodificación, fíjate tal cosa. Mi mamá es coach, programadora neurolingüística, entre otras cosas, y me fue metiendo. Yo venía con un tema de adolescente y me decía, esto espejo, fíjate, y todo fue como una, un desarrollo interno en realidad que me llevó a querer descubrir más de todo esto. En pandemia me pasó, en realidad antes de pandemia participé en unos cursos de liderazgo que seguramente conoces, que se hacen en Córdoba o en Buenos Aires. Son tramos de 3 días y después está el nivel avanzado y así. Ese lo hice a los 18 y me dio vuelta como una media. Fue increíble porque por primera vez pude poner en práctica muchas cuestiones que yo ya llevaba trabajando, como el tema de la autoestima, de desarrollarme con mis capacidades. Y siempre me gustó como chusmear un poco sobre la vida de los demás, como decir, no es solamente lo que te estás contando, sino que podés vivir una vida diferente. Yo en su momento era una chica muy chispita, me enojaba bastante, y cuando empecé a descubrir que vivía más en paz, que estaba más alegre, que las cosas no me molestaban, me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho realmente. Y la verdad es que no pasó mucho tiempo en ese momento donde empecé a ver muchos cambios. En cuarentena me enfermé otra vez de sinusitis y se me vino, me acuerdo patente, toda la emoción y todo el recuerdo de cuando yo era chiquita. Lo que me sorprendió mucho porque yo la llamé a mi mamá y le dije, mami, te juro que me siento de 10 años, o sea, estoy inundada en las emociones de una niña. Y un día de repente me apareció un curso de biodescodificación y dije, ¿qué onda? No sabía que se podía estudiar, pensé que era un libro, pensé que era solamente como el tarot, o sea, información que tiraban. Así que me metí en ese curso y ahí arrancó todo. Me enamoré por completo. No lo hice Lindo. para ejercerlo, sinceramente, lo hice para sanarme. Tenía un nódulo, sufrió migraña desde los 14, tenía como varias cuestiones que quería ir trabajando. Empecé a investigar, empecé a ir sesiones de biodescodificación, me fui a abrir registros akáshicos, me empecé a meter y terminé haciendo el diplomado de biodescodificación. Y ahí arrancó todo.
sin querer empecé a ayudar a las personas de mi alrededor y me empezaron a impulsar, me empezaron a decir, Cere, hacelo. Y yo como, imagínate, tenía 19 años, o sea, ¿cómo podía creer que podía ayudar a otra persona? Y en mi mente todavía existían las creencias, estaba teniendo el conocimiento, pero no la experiencia. Entonces eso hacía que haya como un cortocircuito entre lo que sabía y lo que realmente yo internamente creía tener como experimentado, como vivido realmente. Y bueno, me lancé a hacer sesiones, empecé de manera virtual y a veces me iba bien, a veces no me iba bien y ahí empecé como, uff, y me gustaba. Tenía en su momento una pareja con quien también los dos en el mismo área, él hacía coaching y otras cosas. Hicimos un primer retiro acá en Córdoba, que fue hermoso, fueron 3 días. Y después de eso decidimos irnos a seguir estudiando y participar de un retiro que eran 7 días en España, que fue una locura. Mirá vos. Y bueno, y ahí me di cuenta que realmente me encantaba este mundo. Tenía muchas cosas que seguir trabajando, así que decidí ponerlo en pausa cuando llegué a México. Lo puse en pausa porque dije, estoy siendo incoherente, hay muchas cosas que necesito interiorizar primero para luego poder darlas. Y ahí dejé en pausa como 1 año y medio más o menos y volví a retomar. Bien. Nahuel, contame, contame vos, desde el punto de vista como profesional de la salud y del movimiento, ¿cómo, cómo vemos y cómo entendemos la biodescodificación en el cuerpo humano? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo convivís vos con eso? Bueno, qué interesante lo que comparte Cere, porque la verdad esto, como ella explicaba de lo importante esto que llamamos sabiduría, ¿no? La experiencia contrastada con el conocimiento. Es importante eso porque por ahí muchas personas quedan solamente contenidas en eso, nada más en un saber y por ahí no lo experimentaron, entonces es complejo empatizar o llegar al punto de la persona, ¿no? Y así como relataba Cere, a diferencia de en su historia personal, yo desde chico tuve la posibilidad de mi familia que comulgaban con lo que es la homeopatía. Desde el nacimiento, mi mamá me hizo conocer me llevó con el que era en esa oportunidad, en ese momento, una tendencia en Argentina, que era Florencio Escardó, un homeópata y también era un pediatra que hablaba mucho de esto de que no era necesario el tema de la vacunación, el tema de lo que era todos los tratamientos que para ese momento se utilizaban. Es más, yo en toda mi vida, ahora de grande, me he puesto unas vacunas por unas cuestiones laborales o de viaje, etcétera, pero en su momento en mi historia me puse una vacuna y todos me preguntan cómo hiciste para estar acá y bueno, así todo, mi familia, obviamente mi conejito de India de mi familia fue mi hermana más grande, porque mis viejos, mis papás tuvieron que romper con también paradigmas, pero después ya de mi hermana que siguió y yo y mi hermano más chico mantuvimos esa idea. Ahora, volviendo al tema que vos me preguntabas, yo esta idea de también encontrarme una mirada holística, considerando que la salud y la persona es un todo y no la suma de las partes, yo entiendo que es importante empezar a conocer más información, ¿no? Y conectarse con que las personas, hay distintas, como se le decía, son herramientas que permiten ir destrabando cosas de la vida y que nosotros, bueno, es un tema muy apasionante, pero desde la genética ya viene a veces ya programado los genes de generaciones anteriores y uno dice, ¿y por qué me pasa esto? ¿O por qué siento esto? Si yo... Y bueno, hay que también un trasfondo en el historial de cada uno, que todas estas herramientas te van permitiendo conocerlo y hacer un seguimiento del árbol genealógico. No me quiero meter mucho en el tema porque no profundicé mucho, he trabajado con gente que lo desarrolla, soy muy intencionado a trabajar de una forma, digamos, integral o con personas que lo ejercen, pero digamos, en ese punto de vista me parece que es muy interesante abordarlo de esa mirada, ¿no? Que somos en este conjunto de personas en un universo, tenemos un historial que viene no solamente en el presente, sino también del pasado, ¿no? Sí. Y ahora, contame vos, Siri, que sos la profesional en esto. ¿El emprender es parte de ser terapeuta?
Y en un principio yo creo que sí, porque quieras o no, se empieza, y para mí emprender es como arrancar, como empezar a hacer algo que te lleva de a poco a crecer, a tener tus sueños, lo que, a ver, quizás algunas personas simplemente quieren eso, vivir de manera digital por el mundo, viajar. En mi caso, no, yo aspiro como a más, a cosas más grandes. Entonces, el primer paso es este, emprender, descubrirme cuál es la forma, cuál es el nicho, de qué forma me siento más cómoda o de qué manera puedo acompañar mejor a las otras personas y en ese proceso también seguir capacitándome, seguir aprendiendo, seguir evolucionando para prepararme hacia ese camino que quiero ir yendo, digamos. ¿Qué le podemos decir, Nahuel, hacer con respecto al emprender? ¿Cuál es la virtud que tenés que tener desarrollada para poder emprender? Vos que sos un emprendedor nato. Bueno, ya ella es, digamos, yo puedo referenciar una idea que pienso que he desarrollado. Yo creo que el emprender eso es, primero es ser valiente, ¿no? Porque es romper con muchas estructuras que están normadas, ¿no? De la sociedad que rompe con ser parte de un sistema, ¿no? Esto que hablábamos, o que hablaba Cere, de salir de lo convencional de que uno tiene que cumplir un rol en un cierto lugar y en un tiempo, ¿no? Y que eso se transmite, se radica en un sueldo, ¿no? Tu hora de vida te la pagan a través de un sueldo, ¿no? Y el emprender significa uno encontrando primero quién es uno, como decía Cere, es encontrar el propósito que vino a hacer en el mundo, ¿no? En este universo. Y desde ese punto uno tiene que por ahí estructuralmente no encaja en las cuadrículas que están ya estipuladas. Entonces significa primero ser valiente, o sea, a pesar de esto del miedo, o lo que por ahí es romper estos paradigmas, ¿no? Sociales, empezar a uno a animarse a hacer, ir por su camino. Ese descubrir es ser también, empezar a explorar, ¿no? Un mundo nuevo, que también, como decía Cere, que comparto, es informarse y tener conocimiento acerca, porque digamos que, bueno, ya autores han nombrado mucho que las habilidades que se requieren son muchas para desarrollar, desde, no sé, inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia, no sé, de la comunicación. Bueno, hay muchas inteligencias que hoy nos abre este juego. Entonces yo creo que primero, bueno, es una característica también ser líder, ¿no? Líder, primero autoliderarse, ¿no? Porque a diferencia de cuando uno está estructurado en un labor tradicional, uno se hace disciplinado porque tiene que respetar las jugadas de regla, los juegos, perdón, las reglas del juego de un entorno. Ahora, cuando uno es emprendedor, es distinto porque uno, obviamente, que para lograr un objetivo, se tiene que poner metas, o sea, tiene que empezar a trabajar con una agenda. Esto del tiempo que decías o marcaba al principio, como un emprendedor tiene que administrar su tiempo, porque si no el tiempo, como es muy finito, se va diluyendo en el día y creo que, bueno, que tiene un montón de características que me parece que, bueno, que cada uno, o sea, puede ir descubriéndolo. Pero partiendo de eso, creo que me parece que está Qué, bastante bien. qué, qué decisión difícil, ¿no? Porque uno se tiene que seguir manteniendo mientras va intentando que esto funcione. Y yo creo que es como cuando abrís un bar y vos decís, wow, ahora con este bar estoy listo, pero resulta que el primer día vendiste un café. Y decís, wow, ¿qué me espera después? Y bueno, y uno tiene que ir y abrir el kiosco todo, o el bar todos los días, limpiar las mesas, echar perfume, estar todo ordenado para tratar de vender 3 cafés el segundo día. Entonces, ¿no? Pasa por ahí. Entonces, tenemos que ir lidiando. Y si no nos dan la cantidad de café para seguir manteniendo el bar, tenemos que salir a buscar en otro lado. Vos hoy me contabas, Serena, que estás trabajando en otro lado también. Contame, ¿cómo haces para manejarte con los tiempos? Porque otro trabajo es tener la cabeza ahí, ¿no? Bueno, yo empecé a trabajar 4 horas nomás para poder dedicarle el tiempo, porque había intentado en un momento hacer 8 horas y seguir con esto, pero realmente era colapsar y era tanta la energía que te lleva la atención al cliente que después no tenía energía para esto. Y como realmente quiero hacerlo, empecé y dije, bueno,
hay que ser realistas también, no quiero hacer esto desde la necesidad, quiero hacerlo desde el placer de ir creando, obviamente con las acciones diarias para ir avanzando, pero desde un lugar consciente de decir, tengo que comer. Entonces elegí soltar el ego de decir, no, solamente esto, y empecé a trabajar 4 horas. Mi manera es usar esas horas para despejarme, para sociabilizar, para poner todo mi foco en el trabajo, y el resto del día lo dedico al emprendimiento, a crear el contenido, a grabar, si tengo sesiones, a dar las sesiones, a pensar también qué más, como decís, qué otra cosa incorporo. Un curso, bueno, miles de formas hay para en este campo. Sí considero algo que a mí personalmente se me hizo un poco complicado, el hecho de romper con la barrera de venderte siendo terapeuta. Terapeuta holístico encima, es como que hay muchos miedos en ese aspecto de decir, Te da un, ¿cómo te puedo vender algo que yo digo sale del universo, sale del servicio nato? te da un Y bueno, poquito. y es amigarse con la venta, como con el hecho de decir, ok, si es algo que vale, si es algo que yo misma he pagado muchas veces por hacerlo, porque sé que me hace bien, y lo pasé por la experiencia, bueno, aprender a valorarse y confiar en lo que uno tiene también para ofrecer. No querer ir más allá, sino desde este lugar te puedo acompañar. Es todo un desafío, ¿no? Porque cuando uno emprende, hay un autor que dice que tiene que reunirse tres puntos. Uno es una gran idea, tener una gran idea, tener recursos y tener una fiel vocación de liderazgo, que era lo que hablaba Nahuel antes. Y en esa idea está todo lo que hagas vos, porque encima cada día hay más terapeutas holísticos. Encima vos decís, wow, y ahora que yo estoy trabajando en otro lado para tratar de ser buena terapeuta y demás, encima hay más y más y más. ¿Cuál es tu idea de generar una atención terapéutica que sea diferente? ¿Por qué la gente acudiría a vos? Uy, qué linda pregunta esa. ¿Viste? A mí, a mí me gusta trabajar de manera integrativa. Durante mucho tiempo me choqué con la pared de irme a los extremos, de irme solamente a mi mente y trabajar las creencias y quedarme ahí. Y sí, obviamente me sentía después mucho más empoderada. Después me iba a lo energético, no, ahora meditar, el aceitito, que esto, que el otro, todo lo que me servía para entrar un poco más profundo en ese campo que es sutil, pero que nos manda los mensajes mucho antes que todo lo que nuestra cabeza nos pueda decir. Y después me fui a lo físico, entrenamiento, yoga, todo lo que tenía que ver con verme bien, con decir listo. Hasta que en un momento seguía cayendo y dije, algo estoy haciendo mal. Y lo que estaba haciendo mal era no integrar, era meterle toda la energía a uno y dejar el otro campo que era igual de importante. Entonces en mis terapias, en las consultas que hago o en todo lo que comparto en sí, siempre es el tomar conciencia de integrar todos los cuerpos, que para que realmente haya un proceso de sanación necesitamos atender todo lo que nos complementa a nosotros como humanos. El campo energético, el campo emocional, el campo mental y el campo físico, que muchas veces nos metemos en todo esto y descuidamos nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo es el único que nos está ayudando y dando la posibilidad de que vivamos esta experiencia. Así que lo que te puedes encontrar de diferente es la integración de todos los campos para conseguir realmente un estado de plenitud y desde ese lugar crear lo que vos quieras en tu vida. ¿Y qué es? Explícame vos, para las personas que sabemos muy poco, ¿qué es la biodecodificación? La biodescodificación es un proceso mental que se usa para decodificar la mente inconsciente que está condicionada por creencias del pasado, creadas por la sociedad, creadas por nuestros ancestros, creadas por todo lo que escuchamos o sentimos incluso. Y al decodificarla creamos un canal neuronal nuevo, pudiendo hacer que los químicos del cerebro cambien, las emociones cambien y por ende todo lo que manifestamos en la vida externa cambie, porque al final todo es una vibración que se genera con un simple pensamiento. Pero ese pensamiento muchas veces
es tan inconsciente, es tan en automático, que ni siquiera nos damos cuenta que somos quienes estamos creando nuestro momento de cada día. ¿Y hay un tiempo para eso? O sea, yo voy a una sesión tuya y ya salgo sano, ya estoy sano, ya No, resolví mis problemas. ¿Cuántas, ojalá fuese así. cuántas veces yo tengo que ir para resolver mis problemas? Mínimo un mes, esa es la realidad. Mínimo un mes para trabajar una cosa en particular. Porque imagínate que vos creaste un canal neuronal durante miles, bueno, miles no, pero durante todos los años que tenés hoy en día. No es que tenés que pasar la misma cantidad de años para crear otro, pero con acción diaria, con realmente el compromiso de hacerlo en un mes, por lo menos vas a poder cambiar una creencia. Y capaz de repente, al próximo mes, vuelve a aparecer esa creencia, pero vas a tener ya las herramientas necesarias para trabajarlas en su momento, que eso es otra cosa que rescato. En muchos cursos que yo hice personalmente o capacitaciones, no nos enseñaban al cómo después sostenerlo en el tiempo. Entonces vos estabas constantemente necesitando de una terapia más, de un curso más, de más información. Porque sí, la información está en todos lados, pero el cómo después la aplico en mi vida, eso es clave también. Aprender a ser líderes de nuestra propia vida. Ahí vi también que en tu currículum habías estudiado acerca de sanación pránica, ¿sí? Un montón de niveles que, o sea, que curás todo. Y, Ojalá. y la verdad que yo me ponía a pensar en esto. ¿Cuándo voy yo a que me atienda Serena? ¿Cuándo, cuál sería el síntoma que me dice, tenés que ir a ver a Serena? Y si ese día que voy yo, vos me decís, bueno, vamos a tener 2 sesiones de biodecodificación y una de sanación pránica. ¿Es así como se maneja o cómo lo manejas? A mí me gusta trabajar un poco también por intuición de lo que está sucediendo y en una primera instancia siempre hago sanación pránica, por una cuestión de que a veces vienen personas a las consultas porque tienen un lío en su vida, en todo lo que está sucediendo. Y al hacer una limpieza energética o una armonización, muchas veces pensamientos que estábamos teniendo se disuelven, porque en realidad era energía contaminada, que está tan acumulada que necesita salir y sale a través de las emociones, a través de la enfermedad. Entonces siempre hago primero una limpieza como de nuestro campo energético, que es el campo que nos da vitalidad. Nosotros estamos vivos gracias a todo toda una red energética que nos sostiene. Y desde ahí, sí, dependiendo del caso, recomiendo una sesión de biodescodificación. O también abro la posibilidad, siendo sincera, a que vean con qué herramienta después pueden seguir trabajando con cual se sientan cómodos, porque algunas personas vienen por la limpieza energética, pero no les gusta la biodescodificación. Entonces, bueno, que vayan, pero que sigan trabajando en sí mismos con otras terapias o con el psicólogo, con lo que realmente se sientan cómodos. Y uno Ah, y respondiendo a, perdón, sí, respondiendo a cuándo venís a una consulta, puede haber varios motivos. Realmente es algo que en esto de emprender estoy aprendiendo como a ponerle un nicho, pero básicamente cualquier cosa que sucede en nuestra vida es por un desequilibrio interno. Entonces, problemas, no sé, con las relaciones, podés venir a ver cuál es el patrón que estás repitiendo a través de la biodescodificación, que hace que vos repitas una y otra vez el mismo conflicto en tus relaciones de amistad o de amor. Problemas de salud también, la sanación pránica principalmente fue creada para que las madres en sus casas, en vez de ir y acudir al médico por una pastilla por dolor de cabeza, puedan limpiar esa energía contaminada haciendo que el niño mejore los síntomas. Entonces las enfermedades, depresión, ansiedad, muchas personas me han venido por ansiedad, porque claro, estamos tan en el futuro que necesitamos bajar y la forma más rápida de bajar es a través de las respiraciones conscientes. bien. Y, por ejemplo, vos cuando, yo me imagino que esto es un desafío, esto de atender gente, ¿no? Sentarte, me imagino, un escritorio o algo así, vos sentada escuchando el problema que tiene la otra persona, ¿sí?
¿Cuáles son los principales problemas que atendés vos? Principalmente ansiedad, depresión aguda, realmente cuando llegan ya que no saben qué les pasa, pero están completamente desganados. También mucho dolor de espalda. Me llega bastante consulta por el dolor de espalda, dolores de decir, me pesa el cuerpo completamente y salen muy bien, salen sintiéndose renovados, salen sintiéndose livianos, que realmente vuelven a respirar. Eso me lo dicen mucho, que vuelven a respirar. Algo que uno quizás normaliza tanto y resulta que no es tan normal frenarse a respirar. Bien. Y ahí en eso, porque también creo que debe ser por épocas, la sociedad te va dando un tipo de clientes, de tratantes, ¿sí? Eh, Deben ser, por ejemplo, en nuestra época, creo que hay mucho ese roce del hombre y la mujer, o un hombre que no se encuentra en la sociedad, o una mujer que se rebela contra el mundo. Eh, ¿Cómo lo ves eso en el consultorio? ¿Cómo se ve eso en la terapia? Yo creo que hoy en día estamos todos pasando por un proceso de desidentificación y de creación. Un proceso de... Hubo tanto bombardeo de información que la gente se encuentra perdida, porque justamente es tanta la información sin llevarla a la práctica que en algún punto tu cabeza colapsa, porque decís, mira todo lo que sé y sigo haciendo lo mismo. Mira todo lo que sé y sigo en el mismo lugar. Entonces las personas empiezan a tener ansiedad, porque empezás a autoexigirte estar ya en un nivel que una persona llegó recién con 80 años. Y eso es lo que hoy en día se está viendo mucho, en todas las edades. Me llegaron personas de 18 años con un nivel de exigencia como si mañana se les acaba la vida, como personas adultas diciéndome que se sienten perdidas, que creían que lo que estaban haciendo les gustaba y hoy en día se dan cuenta que no. Y creo que hoy estamos todos un poco en esa. Yo sé que charlaba hace unos días con otra terapeuta que principalmente hace PNL, y yo le decía, me parece que hemos aprendido tanto, 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 que cada vez nos hacemos mucho más profundos, mucho más analistas en una relación laboral, en una relación de amistad, en una relación de amor. Nos hacemos analistas del otro. Y el aplicar lo que vamos aprendiendo, lo vamos aplicando, pero eso mismo que nos permite seguir incentivando nuestra curiosidad, nos llena de incertidumbre, de inseguridades, de, de muchos miedos también. ¿Sí? ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Tenemos que seguir aprendiendo o ya tenemos que decir, bueno, ya estoy conforme con lo que sé? No quiero aprender más. Me encantaría hacerme la que no, porque muchas veces me dije a mí misma, me encantaría no haber entrado en esto, haberme quedado ahí como estaba quejándome, pero sin ser tan consciente, porque te satura en un punto. Es como vos decís, estás analizando todo el tiempo. Y ahí entra el poder personal, el poder gestionar lo que quiere salir más allá por simplemente ego o que realmente sale desde un lugar de amor. Y sí, creo que es clave seguir aprendiendo y evolucionando, pero con conciencia, no por simplemente saber más, sino por decir, aprendo y hago, aprendo y hago. Está como el grupo de manija del desarrollo personal que salen de un evento, se meten en otro, en otro, en otro, en otro, y me pasó en su momento. Pero después decís, esto también es algo que se repite mucho en las sesiones, que vienen y me dicen, Ser, hice de todo y me sigo sintiendo igual. Y sí, porque estudiaste de todo, pero no hiciste realmente de todo. En ese momento que yo llegué a México, que les decía que dejé, fue por esto, por sentirme colapsada de información y a la vez seguir teniendo la misma vida. Y yo dije, esto es una mierda, esto no sirve. Y dije, no, Claro, para, pasa. extremo. No, hay que aplicarlo. Bueno, ¿cómo lo aplico? Y ahí entra la nueva como versión, que todos, es como que yo siento que son etapas. Está la etapa de me manijeo, quiero aprender sobre todo mis ancestros, sobre todo lo que sea de salud, unión con la energía, que esto, que el otro,
te llenas de información, estás como, wow, estoy re bien, crees que ya solucionaste todo y de repente caes en picada. Caes en picada porque repetiste un patrón y decís, no aprendí nada. Y ahí empezás y de nuevo tu mente te sabotea y volvés a caer y volvés a caer. Y después volvés a salir, gracias a decir, ok, para. ¿Qué aprendí entonces? ¿Qué hago ahora en este momento? ¿Cómo lo gestiono por mi cuenta? A veces me río cuando participé hace un tiempo, hace unos meses, en una constelación grupal. Y claro, el constelador decía en un momento, sí, se ríen mucho ustedes, pero ya los vi en 5 sesiones. Y es como todo ja, ja, ja. Pero sí, detrás de esa risa realmente hay algo muy importante, que es tomar conciencia que el conocimiento por sí solo no sirve de nada y te colapsa. Entonces es muy importante poder aplicarlo y encontrar la forma. De nada te sirve saber toda la historia de tus ancestros, saber todos los trucos de programación neurolingüística, que el ojo, que esto, que el otro, si vos todavía seguís queriendo controlar lo que el otro hace con su vida. Ay, no, che, dijiste eso, no te lo digas porque te estás condicionando. Y vos todavía seguís hecho pelota. Entonces, el primer foco siempre es decir, ¿qué me está reflejando el otro? ¿Por qué yo sigo viendo en el otro eso que me muestra? Es algo mío. Y desde ese lugar empezás a cambiarlo y ya dejas de enfocarte en lo que fulano está haciendo con su vida. Y un terapeuta holístico, ¿sufre de emociones? O sea, ¿sufre de emociones? O sea, ¿tiene emociones? Sí, ¿Se, muchas. se siente en algún momento inmovilizado por las emociones? Todo el tiempo. Incluso mientras más consciente me hago, más sensible y sensitiva me vuelvo. Porque, mirá qué loco, hace unos días estaba trabajando con la compu y de repente creé el contenido para un reel. Y en ese momento dije, me duele el cuello, me duele el cuello. Empecé a pensar, dije, ¿por qué me duele el cuello? Empecé a respirar y a hacer una técnica de liberación. Y en ese momento, me salió una culpa por el reel que estaba creando, que pude ser consciente de eso y no crear ese reel desde ese lugar. Entonces sí, sentimos mucho más. La diferencia, y no en todos, obviamente, depende de cada uno, no todos somos iguales. Yo personalmente, cuando tengo una emoción, ya no sufro y me quedo en el, ay no, otra vez, sino que busco cambiarlo. Si yo me estoy dando cuenta que de repente siento culpa, que de repente siento enojo, ya no reacciono. Digo, bueno, ¿qué me enoja? Lo analizo y después respondo desde un lugar donde sé que después no me voy a sentir culpable por eso. ¿Tenés miedos? Sí, muchos. ¿Qué miedos tenés? Sí. Tenés 23 años. Y 23 años. Toda una vida por delante. Ya sos bueno, una profesional. ¿Sí? ¿O estás en me camino de falta, eso? me falta, me falta. Eh, ¿Qué miedos tenés? Justamente, miedo de no llegar, miedo de morirme mañana y que haya quedado todo ahí. O sea, ese es uno de los miedos que más me hace decir a veces, dale, 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 dale. Porque hace un año, según yo, tenía 19. O sea, el tiempo está pasando. Hace un mes llegué a Argentina y llegué hace 8. O sea, es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Y el decir, ¿estaré yendo lento? Ese miedo de, che, o sea, hoy en día está yendo todo tan rápido que a veces siento que me quedo atrás. Y después digo, bueno, otra vez la ansiedad tocándote la puerta y diciéndote, flaca, tenés 23 años, baja un cambio. Qué Y difícil. ahí me relajo, sí. Y es que yo creo que los miedos nos impulsan, creo que si no hubiesen miedos tampoco hubiese superación, tampoco hubiese personas que logran grandes cosas, porque si nos quedamos todos en una línea de está todo bien, no crecemos. Necesitamos esa incomodidad para accionar. El ser humano, por naturaleza, es disconforme, ¿no? De lo que tiene. Por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Pero esa disconformidad nos está llevando cada día a estar cada vez más atento, aprendiendo más y investigando más a lo que tenemos enfrente. Que es por ahí con lo que tenemos que lidiar, y creo que en tu rol de promotora de salud también, igual que Nahuel, creo que es fundamental tener eso en claro, ¿no?
que vos tenés que darle bienestar a la gente. Bien, ¿qué desafíos encontrás vos en el camino? ¿Qué es lo que más te está costando para abrirte camino como una mujer emprendedora? ¿Qué es lo que más me cuesta? Y el perfeccionismo es algo que me juega mucho en contra. Siendo sincera, lo vengo trabajando, pero claro, hago un video que digo, este video me va a ayudar a conseguir más personas que quieran tomar sesiones, por ejemplo. Bueno, creo el video, no me gusta, no esto, no lo otro. Eso es un freno, porque no me permite actuar y me hace replantearme 20 veces las cosas. Si bien no es el mismo nivel que antes, pero sigue estando. O también el hecho de cómo me expando, cómo me vendo sin molestar, cómo me vendo sin mezclar el mensaje, porque a veces simplemente quisiera hacer una sesión gratis, después digo, no, si quiero vivir de esto, o sea, ese romper con esa barrera de, bueno, lo que te decía al principio, de al ser terapeuta holística, ay, ¿cómo te vendés? ¿Cómo haces para que la gente no te diga, bueno, ahí hay un miedo? Todavía no lo Ahí hay un miedo. compraste. No lo compraste Sí, tal todavía. cual. El miedo ese de hacerlo bien. Pero no existe tampoco una forma de hacerlo bien. Entonces es encontrar la manera en la que por lo menos más, no sé si cómoda, pero más alineada me sienta con el mensaje real, que es acompañar, impulsar a las personas. ¿Sabes qué? Yo hice un par de carreras y en una de esas carreras tenía que presentar una tesis. Esa tesis yo recién se empezaba a hablar de todo lo que eran estas terapias antiestrés, todavía ni se hablaba de la biodecodificación y, y las terapias holísticas no existían como una categoría, ¿no? Entonces empecé a investigar las terapias antiestrés porque yo iba a hacer una tesis acerca de eso. Y una de las terapias antiestrés que se usaba en ese momento era el Reiki, ¿sí? Que venía de jovencito el Reiki. Entonces conozco una terapeuta y le empiezo a preguntar qué era el Reiki, porque yo la estaba comparando con las terapias antiestrés en ese momento, eran salir a andar a caballo, ir a pescar al río, mirar las estrellas, eran esas terapias. Entonces me dice, mira, dice, yo creo que fue un concepto que realmente me conmovió. Me dice, creo que uno tiene que ser el primero que cree en lo que hace. Le digo, ¿y cómo es eso? ¿Vos sentís que irradias energía? Claro, dice, yo siento que cambio las vidas desde mi energía. Bien, pero ¿vos creés que en serio? Mirá, le dice, acá vienen cientos de personas y todos saben que pueden pagar o no pagar. Pero yo soy la primera convencida de que lo que estoy haciendo es un aporte a la vida de ellos. Y soy la primera que cree que de mis manos sale toda la buena energía. Y si no lo creo yo, no lo va a creer nadie. Y creo que ahí me resumió muchísimo lo que es la dificultad de la que estás viviendo vos hoy. ¿Sí? Que es el transformar desde otros ámbitos, otras ópticas. ¿Sí? Porque ya no es a lo que estábamos acostumbrados con Nahuel, que era hacete 5 vueltas a la cancha y vas a mejorar en resistencia. ¿Sí? Entonces empieza a tener otro perfil. Bueno, ¿y cómo te ves? ¿Cómo te ves de acá a un año? ¿Cómo sería la terapeuta holística ideal? ¿Cómo me veo de acá un año? Bueno, viviendo 100% de esto, realmente tengo muchas ganas de tener como cursos, como una membresía o algo que vengo planeando, es un centro holístico. Lo quiero presencial, pero dije, ¿por qué no hacerlo virtual? ¿Por qué no hacer un centro donde distintos terapeutas, porque a ver, si yo tengo que esperar a saber todo para dar todo, ¿no? Y además que así no me puedo especializar en algo en particular. Así que dije, ¿por qué no co-crear con otros terapeutas? Por ejemplo,
ayurveda, psicólogos, especialistas en entrenamiento, que puedan acompañar esa imagen de lo integral. Y aquella persona que desee hacer un cambio en su vida de manera integrativa pueda entrar a recibir información, clases, herramientas y realmente un proceso transformacional en base a trabajar todas las áreas. Entonces, de aquí a un año, yo tengo la certeza de que voy a poder haber hecho esa plataforma donde trabajamos de manera integrativa y acompañamos a las personas en su transformación interna. Muy lindo, muy interesante eso. Y entonces estamos con el foco hacia allá. Y cuando alguien dice, o cuando los holísticos muchas veces dicen, hay que declararlo. ¿Lo estás declarando eso? Sí, siempre. ¿Siempre? Me emociona una banda, porque es como que, bueno, esto que te decía de volverme más sensitiva, te juro, a veces hasta lloro y es como, y me imagino, no sé, que alguien viene importante en mi vida y me dice algo, como que lo visualizo todo y después bajo a tierra y digo, listo, qué acción sigue y también como ese equilibrio de, bueno, visualizo y hago, porque no es arte de magia y listo. Uy. Mira, vamos a ir ya cerrando, pero antes de cerrar yo te voy a someter a una prueba dificilísima. Es una prueba que si salís bien de esta prueba, ¿sí? Tu futuro está asegurado. ¿Sí? Le voy a dar el paso a mi querido amigo Nahuel para que te haga una de esas preguntas de él que son terribles. Entonces con eso vamos a ir cerrando y vamos a empezar a ir redondeando las ideas. Nahuel, es todo tuyo. Acepto. Tu víctima, Nahuel. No, bueno, antes de ir cerrando, obviamente agradecer tanto la oportunidad de Alejandro que nos abrió el espacio y bueno, Cere que a pesar o sea, lo valioso del tiempo, ¿no? Esto de cómo se diluye, hoy está acá y bueno, da la posibilidad. Y yo digo que se adelantó ese año capaz, ¿no? En una plataforma virtual, ¿no? Acá está. Y no, yo le preguntaría que en relación a todo lo que habló, que la verdad que es muy interesante, es, digamos, a nivel, digamos, esto de congeniar o llegar a, ¿cuál sería el legado que quiere dejar? ¿No? Porque uno llega acá con su propósito de vida, el trascender, ¿no? Buscar algo que genere una huella, ¿no? Ya la están marcando, ¿no? Pero ¿cuál sería esa expectativa? Si bien la dijo un año, digamos, su expectativa de vida, ¿cuál sería, digamos? ¿Cuál sería mi expectativa de vida en cuanto a esto? O sea, ¿qué me gustaría crear? Sí, ¿cómo sería vos trascender y dejar un legado? De decir, no sé, por ejemplo, Madre Teresa Calcuta, el Padre Francisco, bueno, cosas así que marcaron un hito en la humanidad. Por ahí no sé si te ves así o lo ves, pero bueno, diría así, ¿cómo te ves así a grande? Mira, te voy a tirar lo mayor de lo mayor que tengo en mente, que es algo que no sé si todavía estoy lista para empezar a hacerlo, pero sé que en algún momento sí, es poder sanar con las manos. Hacer como Pachita, no sé si la conocen, una sanadora, una curandera mexicana, que literalmente es impresionante lo que hacía esa mujer. Y siempre sentí en las manos energía y a mí misma cuando tengo algo lo hago.